Pues como yo soy muy curiosa, yo le digo, papá, ¿cómo es que yo estaba pidiendo ayuda a los Baales? Mi gente, y es que para entender cuáles son los profetas de Baal, váyase a Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, para que vean que el mismo Elías se burlaba de estos profetas que se decían pueblo de Dios y eran profetas de Baal. Y yo no conforme, yo le dije, pero es que tú dices en Efesios 4. Dijo, no. Hay diferencia entre dones y ministerios. Efesios 4, del 1 al 16, habla de los dones. Pero los ministerios son dados a las personas que yo mando a trabajar, porque Él ya puso los cimientos y las columnas. Y en Marcos 16, del 15 al 17, dice que les dio la orden de los ministerios que Él había puesto, los 12 ministerios, que eran los 12 apóstoles. Pero las columnas son sus profetas, y sus profetas fueron en el Antiguo Testamento y ya están establecidas. Y entonces nos vamos a ir a Apocalipsis para confirmar lo que dice. En Apocalipsis capítulo 21, de la Nueva Jerusalén, del versículo 9, pero vámonos a lo que es el versículo 12. Dice Juan, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, y al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, si nos habla de la Nueva Jerusalén, que ya estaba el cimiento, la estructura, las columnas, nos está hablando de las 12 tribus. ¿Y quiénes eran ellos? Judíos, israelitas. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Judíos. ¿Y quiénes somos nosotros? Gentiles. Pero si Él dice que ya nos puso dentro de la rama de Israel, pasamos a ser, ¿qué? Príncipes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué se quieren autodominar profetas y apóstoles si los 12 apóstoles ya los tiene y aquí los dice? Y los profetas ya están en el Antiguo Testamento. Si a nosotros, los gentiles, se nos dio a Saulo, Pablo de Tarso, el abortivo, decía él, pero tenían una condición todos ellos para ser estructura de Cristo, que todos tenían que conocer a Cristo en persona, y estos charlatanes no lo conocen en persona, porque la palabra ya está establecida y dice que lo que está escrito fue escrito para nosotros, los santos, los apartados. Así que por eso es que hay muchos Baales ahí predicando, que no están dentro del llamado de Dios, sino que se autodominan o son puestos por un hombre, pero no por Dios. Y ahora, ¿cuál era el trabajo de estos 12 apóstoles? Predicar el evangelio a toda raza, a toda tribu, a toda criatura. Y Pablo, ¿qué era lo que hacía? Establecía iglesias, pero no cobraba nada, no ganaba nada, como ahora. Establecen una iglesia, otra y otra y otra, y se hacen una pirámide, porque todas esas iglesias les dan el dinero al pastor para darles cobertura. Y entonces yo le digo, papá Dios, ¿cómo está eso de la cobertura? Y entonces me dice, ¿cómo van a tener cobertura? Entonces, ¿dónde queda el Salmo 91? Y entonces la cobertura que nosotros debemos de tener, no en un pastor. Es que si abres una iglesia vas a estar bajo mi cobertura. No, señores, no, señoritas, así la cosa no es. El Salmo 91 es nuestra cobertura. Miren lo que dice.
morando bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que nos cubre. De Él tenemos cobertura todo el cristiano, todo el que lee la palabra y que cree en Cristo Jesús. Él es nuestra cobertura. Léanlo todo para que lo entiendan.